Bien, maestros, se ha manejado comúnmente varios términos referidos a la pedagogía. Por ahí hay uno que habla de la pedagogía crítica, por ahí habla la pedagogía humanística. Y curioso, cuando hacen la analogía entre pedagogía crítica y la pedagogía, ellos le llaman tradicional, hacen referencia a que en la pedagogía tradicional lo ven de forma vertical, es decir, el docente empieza a dar las instrucciones, empieza a dar los parámetros, dice qué hacer y qué no hacer, y como una cascada, todos y cada uno de los presentes, alumnos y los que estén presentes, llevan a cabo esa actividad. Entonces, la pedagogía crítica, ¿qué es lo que dice? Si hay que romper esquemas, hay que romper esquemas. Y esa forma de romperlo, ellos lo dicen de forma horizontal. Se maneja la instrucción, pero todos y cada uno de los participantes va interactuando a fin de crear un nuevo conocimiento. Es decir, si el profesor Javier Estrada se le ocurre hacer ahorita una infografía, él la puede estar trabajando, pero nuestro amigo Carlos González empieza a redactar algunos detalles de esa infografía que no son los correctos. Y ese trabajo colaborativo es el que va creando un verdadero círculo de excelencia, porque todos y cada uno de ellos empiezan a participar. Y ante esa reflexión, estuvimos trabajando en una sala, aparte en estos días ahí en Sinadep, y vimos esta necesidad. Si todo el mundo le da un nombre a la pedagogía, no es de que le demos un nombre, porque esto lleva toda una metodología. Tiene que hacerse una investigación, tiene que fundamentarse, tiene que pasar a miles de revisiones y ya pasaría a ser algo más formal. Pero de una manera informal, ¿qué pasaría si yo le dijera a esta pedagogía que estamos llevando a cabo y que buscamos para el Politécnico, que fuera una pedagogía con base a la empatía? Así es, mi amigo Francisco Javier Mora. ¿Qué es lo que nos llevaría a esto? Ahora, la pedagogía crítica lo que busca es de que el alumno empiece a crear de forma reflexiva y crítica ese conocimiento. La humanística. ¿Qué buscaríamos nosotros con esta tonta o loquita idea que formamos? ¿Qué buscaríamos? Ponerse en el lugar del alumno. Yo hoy que estamos analizando o vamos a analizar el proceso de evaluación, reflexiono y digo, ¿qué pasa? Y voy a poner esta pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando yo llego al salón de clase y mis alumnos están felices? Por ejemplo, ven a la maestra Julieta y caramba, ya llegó la maestra, ay, qué padre, qué buena onda maestra, ¿cómo le fue? ¿Qué tal su clase? ¿Ya desayunó? Y empiezan a tener una muy amena conversación. Y al pasar los 5 minutos, les dice la maestra Julieta, jóvenes, así se llama un maestro en la ECIME, jóvenes, hoja y lápiz. No hay más. Iniciamos un examen. ¿Qué pasa con ese alumno? ¿Los han visto? ¿Han observado sus caras, sus reacciones? ¿Cómo su fisonomía cambia en ese momento? En ese momento ya dice el alumno, sí, sí estoy seguro que estudié, de verdad, sí me lo sé. Se me olvidó, se me olvidó. ¿Qué pasaría si nosotros suavizamos
el proceso de evaluación. Y ya no es ese introyecto de que me van a evaluar, si fallo, híjole, ¿qué va a pasar con mi vida? No voy a salir de la vocacional, de la superior, en fin. Y por eso el doctor Pedro Ahumada Acevedo, en su libro Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje, maneja varios aspectos que son importantes para considerar dentro del proceso de evaluación. Y uno de ellos es donde más énfasis hace y dice en su libro: considera al error como un elemento importante dentro del aprendizaje. Obvio, lo deja al aire, ¿no? Considera el error. ¿Qué es lo que nos quiere decir el doctor Pedro Ahumada? ¿O que nos quiso decir? Si al alumno, después del examen que le apliqué, se autoevalúa, así es, Juan Aristo Palacios, así es, ¿qué pasaría si al alumno ahora reflexiona con su examen y dice, a lo mejor de cuando empecé a resolver los problemas de física para calcular la resistencia y hacer un ampérmetro, me equivoqué en la forma de conexión? No consideré que los valores estaban en otras unidades. Pero ¿qué es lo que pasa con los alumnos, maestros? Tenemos, decía Chabelo, ¿no? Tenemos la espantosa X, pero no hay retroinformación. Y eso es por lo que Pedro Ahumada decía, busca al error como un verdadero elemento de aprendizaje. Ellos van a reflexionar, fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto, híjole, no aprendí tal ley, no aprendí un despeje, no aprendí a hacer dentro del proceso contable, a identificar lo que es pasivos, en fin. Eso es lo que tenemos que buscar con la retroalimentación. ¿Cuál es la falla en cada uno de esos alumnos? Y aquí la pregunta sería, y la tengo aquí en mi mente por parte de muchos de ustedes: sí, profe, pero pues son 50 alumnos y llevo 5 grupos y les hago el examen y voy a tardarme muchísimo en retroalimentar uno por uno. Y aquí es donde, en este caso, los investigadores nos dicen: allégate de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no sea el punto clave de la educación, que sea una herramienta únicamente. Si yo en alguna plataforma, para generar cuestionarios, creo ese cuestionario, creo ese examen, y dentro de las plataformas tengo la posibilidad de retroalimentar de una u otra manera. Puedo retroalimentar con mis distractores que diseñé previamente. Con esos distractores, yo puedo retroalimentar qué fue la parte que no aprendió este alumno. Eso lo puedo hacer por video, por un podcast, le puedo pegar una página de un libro subrayada, en fin, en fin. Esa es la importancia de allegarnos de la tecnología, de usar, en verdad, usar a la inteligencia artificial para que a mí me nivele del trabajo monótono y me permita hacer lo que mejor sé: reflexión. Esa es la importancia, maestro. Y por eso yo platicábamos dentro de con los tutores, ¿cuál sería el nombre que le podríamos bautizar
sin ser un aspecto formal a lo que buscamos en el instituto. Esa pedagogía con la empatía. Ponerme en el lugar de ese alumno. A lo mejor sí le di las clases. A lo mejor por algún conflicto fallé. Y bueno, vámonos más allá, maestros. ¿Qué sucede en un ETS? Donde tenemos alumnos de distintos grupos, los cuales fueron atendidos por diversos maestros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está unificado el conocimiento? Por eso es importante la reflexión y esto nos lleva a ser más empáticos. Hacemos una broma nosotros. Decimos, qué hermoso sería cuando el docente fuera empático en su práctica y no simpático en el salón de clases. Porque a veces es lo que hacemos, ¿no? Confundimos la empatía con la simpatía. Nos llevamos. A veces podemos expresar palabras oeces. A veces simple y sencillamente no estoy acorde a dar la clase. Hay otros subsistemas que en las clases son la plática de la vida de un maestro. Yo cuando trabajé en la industria era gerente de... Entonces, esa falta de empatía nos ha llevado a que la educación pierda el valor que merece. ¿Por qué digo pierda el valor que merece? Imaginemos, maestros, imaginemos cuántos alumnos hemos egresado. Más o menos la media aproximada de estancia como docentes, de nosotros como docentes en el instituto, ahí va por 15, 17 años. ¿Cuántas generaciones hemos egresado? ¿Cuántos profesionistas? De una y más de las áreas científicas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido y siguen siendo profesionistas exitosos? Y ahora sí que vamos a ir a la ironía. Y una noticia, maestros, pasaron por sus aulas. Se llevaron algo de ustedes. ¿Y qué se llevaron? Lo mejor. Por eso son exitosos. Eso es lo que tenemos que volver a tener, maestros. Esa pasión, ese sentir que lo que hacemos de verdad deja huella en las generaciones, deja huella en nuestro país y en algunos casos deja huella en el mundo. Por eso a mí cuando me dicen que somos facilitadores, que somos tutores, que solamente somos guías, híjole, de verdad que hasta creo que me da calentura, porque no somos guías, somos diseñadores de situaciones de aprendizaje exitosas. Somos diseñadores. Entonces, yo creo que nadie en la vida podría minimizar lo que hacemos nosotros. Y tampoco vamos a permitir que alguien lo quisiera minimizar. Y no nos olvidemos de esto. Si queremos un cambio, este es el momento. Este es el momento. Bien, bajo ese esquema, vamos a hablar lo que es la evaluación. Y yo dejaría una pregunta en el aire. ¿Para qué enseño? ¿Para que el alumno apruebe un examen o para que aprenda?
Me van a decir, es que es una pregunta tonta, es para que aprenda. ¿Y cómo lo evalúas, maestro? ¿Evalúas su aprendizaje? ¿O evalúas su memoria? Repito una y mil veces, no es malo un examen. Jamás va a ser malo. Solamente la finalidad me permite que lo aplique. Bienvenido. Lo diseñé correctamente. Bienvenido. Pero es la única forma en que yo puedo saber si este alumno moviliza sus conocimientos. Entonces, por eso dejamos la pregunta en el aire. ¿Para qué le enseño? ¿Para que apruebe el examen? Vamos a compartir pantalla. ¿Vemos mi pantalla, Marco? Sí, profe. Ok. Ahorita ya estamos en una presentación electrónica. Dicen, hasta el maestro hoy viene borracho, pues es viernes, sí, ¿verdad? Sería formidable. Bien. Nosotros vamos a ver este día qué es la evaluación. Lo que son los momentos de la evaluación. Esta agenda no la corrigieron. Pero miren aquí esta reflexión. Esta reflexión la hace Schmider, Stoker y Titón. Dice, la evaluación deberá servir entonces para reorientar y planificar la práctica educativa. Lo vuelvo a repetir. La evaluación deberá servir entonces para reorientar y planificar la práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario. Reorientando cuantas veces fuere necesario. ¿Y qué tenemos que reorientar? Los procesos durante su desarrollo. Es una de las funciones más importantes de la evaluación. ¿Qué es evaluar? Hay veces que entramos en una especie de conflicto en que manejamos términos y siempre va a haber ese conflicto. ¿Qué medimos? ¿Qué hacemos? ¿Medimos, calificamos o evaluamos? ¿Qué es medir? Simplemente recuperar la información, ordenándola con base a unas características cuantitativas. Asignamos un numeral y es cuando empezamos a etiquetar, ¿no? Ah, este grupo es reprobador. Ah, este maestro es de los mejores del mundo. Este grupo dicen ahí que son malos estudiantes. Yo me iría más una reflexión mucho más hacia abajo. Calificar es un procedimiento para establecer correspondencia entre puntajes y categorías cualitativas. Representa un juicio valorativo de estos puntajes. Aquí es, si nosotros estamos trabajando en competencias, este es un comentario personal, me hago responsable de él, soy el único. ¿Por qué estamos entonces calificando numéricamente? Si una competencia es cumple o no cumple, es competente o no es competente. ¿Y qué nos lleva a evaluar? Es un proceso continuo, no para. Yo le llamo, es un proceso vivo, es el más vivo de todos. Recupera información, funciona para emitir juicios de valor y con base a ellos, esta parte es la que más me gusta a mí, con base en ella se toman decisiones y se retroalimentan. Siempre le digo que se retroinforman y se retroinforman. Ese sería el ciclo virtuoso de la educación. Que diéramos una retroinformación a los alumnos. Y entonces, aquí es donde entran los grandes conflictos
y han generado guerras en las escuelas. ¿Cuál es la diagnóstica? Ay, yo ya la confundo con la formativa, pero pues es mejor la sumativa, no es cierto, es más óptima la formativa. Esta clasificación solamente está basada en 3 momentos. Ya lo vimos cuando observamos las secuencias didácticas, que existían 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. De la misma manera, la evaluación tiene 3 momentos para llevarse a cabo. La diagnóstica, el inicio. ¿Qué queremos conocer de esos alumnos? ¿Qué nos interesa saber? ¿Hay aprendizaje previo? ¿Traen esos conceptos? ¿Están confundidos? Y aquí nos lo pone, miren, se realiza al momento de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que ya sabemos que traen o no cuentan con esos conocimientos previos, creo que damos un pequeño espacio para nivelar ese conocimiento. O hacemos la remembranza para que lo traigan otra vez a su mente los muchachos. De ahí me voy a la fase de desarrollo. ¿Puedo yo, para corroborarlo, establecer una acción formativa, una acción de evaluación formativa? Y aquí vamos a obtener evidencias de ese proceso de aprendizaje. Vamos a detectar los logros y principalmente a qué dificultades se han enfrentado los jóvenes. Es una palabra muy recurrente de Gilberto Guevara, del doctor Gilberto Guevara Niebla. ¿A qué se enfrentan los educandos? ¿Qué es la parte que no les queda clara? Porque obvio, en la clase todos van a decir, ah, sí, ¿está claro? Faltan 20 minutos para salir. Sí, profe, más claro que el chapopote, dice mi amiga Juanita. ¿Y cuál es el fin de esta evaluación formativa? Retroinformar durante el proceso para el desarrollo y la mejora continua de este. Aquí yo siempre lo dejo abierto, maestros. La teoría dice, no debe de llevar una asignación de valor, esta actividad formativa. A lo mejor no, pero sí le puede decir al alumno, ¿cumpliste la competencia o no la cumpliste? Y ahí le estamos dando ese valor. Si lo puedo considerar, es libertad de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque en la fase de cierre entra esa evaluación sumativa. Y aquí se aplica tanto a procesos y productos terminados. Y es donde ya definimos cuando el alumno obtuvo o no obtuvo esa competencia. Y le asignamos un valor numérico. Pero vean cómo desde antes ya vamos, es como si fuéramos a edificar. Primero armamos el terreno para recibir las cimentaciones. Y ya que tienen bien perfilado esto, ahora sí, empezamos a construir lo que quieran. Para eso es la formativa, la cimentación del aprendizaje de los muchachos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, vean, hay una diapositiva y les compartí también, les compartí también varios elementos en un archivo PDF que pueden darnos opciones de evaluación. Pero este cuadro resumido me dice, bueno, ¿qué quieres evaluar? ¿Un producto escrito? ¿Te interesa esto dentro de tu contexto? Ok. Tienes una variedad, cartas, narraciones, un informe, un poema, un panfleto, una biografía, una autobiografía, un ensayo, un guión para una película, crítica de un libro, un resumen, un esquema, un díptico,
encuesta, cuestionario, póster, un procedimiento de solución de problemas. Ahora, si yo lo que requiero como producto final es que haya un producto físico, podemos hacerlo por medio de una ponencia, un debate, una obra de teatro, canción, un informe oral, una discusión, la exposición de este tipo de producto, una presentación de diapositivas, una mesa redonda. Y aquí entramos con el uso de las TIC. Aquí nos hablan del producto tecnológico, desde blogs hasta poder hacer cómics dentro de la web, murales, podcasts, videos. O sea, veamos que el abanico va creciendo un poco más. Y productos con otros soportes. Esto le podemos decir que ya sería a una aplicación más especializada. Cuando ya ellos pueden dibujar, hacer un cuadro, una escultura, un collage, un álbum de fotos. Esta parte es lo que nos va a permitir tener una diversidad. Dejo de compartir. Pero principalmente, maestros, la pregunta que van a hacerme todos. Ok, sí, es padrísimo. Te felicitamos. Es una buena exposición. Nos choreaste bien. Te la creímos. Pero ¿quién determina cómo puedo yo evaluar un producto? Dejo esa pregunta en el aire por un momento. Ahora, les quiero presentar, maestros, porque hay mucha inquietud. Y ayer en la reflexión platicábamos. Hay demasiada inquietud de los maestros, ahora como alumnos. Y eso es lo que pasa en los salones, ¿no? No falta el alumno que, maestro, ¿y cómo nos va a calificar? No nos ha dicho qué evaluar. Y el maestro, pues así como que, ay, nada más para darles un tentempié. Perfecto, en este momento hacemos un examen. ¿Quieren la evaluación? Lo hacemos el examen. ¿Y qué pasa con todos los demás? Oye, cállate, ¿por qué le dijiste? Eres un tonto, que bla, 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 bla. Por eso hoy vamos a dejarles 5 actividades para realizar de las 5 sesiones que hemos llevado hasta hoy. Y ya con esto nos nivelamos. Y ya tenemos actividades para que no haya problema. Dice el maestro Carlos González, yo mejor me tapo. Bien. Aquí la problemática, no un problema en la red de la ESCA. Sí, maestra Beida. Aquí tenemos a los compañeros que nos están ingresando a cada momento. No sé. Me han preguntado sobre de un formato. Nosotros a lo largo de los diplomados y los cursos que hemos impartido en varios subsistemas, de acuerdo al estilo de enseñanza de los maestros y el modelo educativo de ellos, vamos adaptando el formato. Este es uno de los que hemos trabajado. Les presento, comparto pantalla. ¿Se ve ese formato, Marco? ¿Una presentación? ¿Roque? ¿Sí? Sí, pero sí se ve. Gracias. Vean, voy a hacerla chiquita. Aquí vimos la posibilidad de un formato o un modelo Canva, tipo Canva, para poder hacer una planeación. En ese tiempo la planeación tenía la necesidad de que fuera, vamos a ver la presentación, de que fuera en época de pandemia. Y vean cómo aquí cambian los modelos. Aquí en esta secuencia didáctica habla de 3 semanas de clase de la unidad de aprendizaje máquinas eléctricas. ¿Qué es lo importante para nosotros en esta parte? Esto, ellos el diagnóstico del grupo lo conocían como el perfil del grupo.
Y en este mapa, o este mapeo, lo que me permite es conocer quiénes son mis alumnos. Por ejemplo, el grupo 6M1 se compone de 44 alumnos en total. 11 son mujeres y las edades son en promedio de 17 años. Han cursado 5 semestres de bachillerato y están asignados a la carrera de técnico en mantenimiento industrial. El 100% de los alumnos maneja el aula virtual de Classroom. La gran mayoría refiere que tiene acceso a Internet y comparten el equipo al menos con un hermano. Durante el semestre anterior, el 100% asistió a sesiones virtuales de Zoom, maneja las reglas básicas de convivencia en la plataforma. Las dinámicas aplicadas de gamificación lograron que haya más participación. Esto es de un maestro que trae al mismo grupo el semestre anterior y se lo dieron en el sexto semestre. Y él encontró que las participaciones de forma colaborativa le funcionaron cuando se apoyaba en las aplicaciones de Google, pero encontró una debilidad, es la ortografía, por lo que se hace énfasis en este aspecto de evaluar. Ahí les dejamos la tarea de que el énfasis lo llevaran a cabo con las demás unidades de aprendizaje del mismo semestre para el propio grupo. Que todos hicieran el esfuerzo de calificar la ortografía. Y aquí vemos la competencia general, implementa planes de mantenimiento preventivo, a motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos y trifásicos, por medio de las normas oficiales mexicanas y del fabricante vigentes, con la finalidad de mantener el buen estado de la maquinaria donde está conectado. Mi competencia particular dice, bueno, para llegar a la general, él debe de establecer el funcionamiento básico de los motores eléctricos de corriente alterna y las partes constitutivas por medio de los principios de las leyes del magnetismo para determinar las acciones de mantenimiento preventivo a un motor eléctrico. Esos aprendizajes esperados los rediseñamos, porque como ven ustedes en los programas que ya nos dan, nos hablan de contenidos, corriente, voltaje, potencia. Y aquí dijimos, bueno, y si lo englobamos como que más en lo que queremos lograr, deducir las leyes del magnetismo entre los campos magnéticos que tienen los motores eléctricos, que distinga las partes de un motor eléctrico, que él deduzca las acciones de mantenimiento preventivo a un motor eléctrico con base a su funcionamiento. Le adicionamos esta parte. Dijimos, en esta dinámica específica, ¿qué ejes de las competencias genéricas tocas? Pues se va a expresar y se comunica, va a pensar crítica y reflexivamente, va a aprender de forma autónoma, va a trabajar de forma colaborativa y va a participar con responsabilidad en la sociedad. ¿Y cuáles son las disciplinares? Las disciplinares que vamos a tocar nosotros. Las de ciencia experimental, porque va a explicar el funcionamiento de máquinas, va a diseñar modelos o prototipos, y de las disciplinares, la comunicación, porque él va a argumentar su punto de vista en público. Y aquí nos vamos a la secuencia. Aquí le dimos el nombre de secuencia didáctica híbrida. Primer semana, apertura, por medio de preguntas detonadoras, en una lluvia de ideas, se movilizan los saberes previos de parámetros eléctricos y magnetismo, apoyándose de un organizador gráfico en pizarrón. ¿Por qué lo dejamos como organizador gráfico? Quizá en el grupo de las 7 de la mañana, si hago un cuadro sinóptico, les queda de maravilla. Pero el grupo de 1 a 3, debo de hacer otro tipo de organizador. A lo mejor en ese grupo tengo un alumno que dibuja bastante bien, me apoyo de él para hacer un dibujo. Me voy al desarrollo, semana 1. En presencial se muestra por medio de organizadores previos el funcionamiento de un motor y posteriormente se hace la práctica conectando un motor para comprobar. Semana 2, se explica por medio de un cuadro sinóptico las partes del motor eléctrico y su funcionamiento
para después en la práctica desarmar un motor y comprobar lo aprendido. La misma semana 2, como son 2 horas, nos da la opción de que en la siguiente hora, con una presentación electrónica, se muestre la placa de datos con la finalidad de que cada uno en la práctica diseñe la placa de datos. Y a distancia, los alumnos en su horario de clase trabajan colaborativamente diseñando u organizando un organizador previo en equipo de 4. Vemos los recursos didácticos. En el cierre, semana 3, presencial y a distancia. Solicita que construyan un prototipo de motor eléctrico utilizando desperdicios con un costo no mayor a 40 pesos. Forman equipos de 4 y realizan un video donde explican el funcionamiento del motor y las partes que lo integran. ¿Cómo lo voy a evaluar? Ya que se organizaron en equipos de 4, construyen el prototipo que yo les pedí. Posteriormente, realizan un video en donde explican el principio de funcionamiento, muestran físicamente y explican el funcionamiento de rotor, estator, flecha, tapa, rodamiento, ventilador y carcasa. Consultan la rúbrica e instructivo entregado previamente. Vamos a ver si deja. Ok. Aquí vamos a ver si nos abre la rúbrica. Y es por eso que la evaluación es el proceso que nos va a dar una gran variedad de elementos. Vean, aquí les detallo, lo explicamos en clase, pero les detallo las instrucciones puntuales que van a hacer los muchachos. Me lo vas a entregar en un video que no debe durar más de 4 minutos y el formato debe ser leído por Real Player, QuickTime Player, Windows Media o Movie Maker. Les hago énfasis aquí. En caso de hacer la explicación por escrito dentro del video, se debe tomar en cuenta la ortografía, considerando que las mayúsculas siempre se acentúan. ¿Cómo me lo entregan? Pues, súbelo en tu espacio de YouTube y me lo vas a mandar a mi correo. La fecha de entrega y la forma en que me lo van a entregar. Y aquí está la rúbrica, maestros. Me deben explicar el objetivo del prototipo. Me definen qué es un motor eléctrico y me explican el principio de funcionamiento del motor. Dentro de ese desarrollo, me explican por cualquier medio, es decir, lo pueden hacer grabándose, saliendo ellos en el video, pueden poner el video y grabar el sonido aparte, o pueden hacer como si fueran créditos, que aparezca una redacción ahí. Me explican todos estos elementos. Y aquí la conclusión era lo que nosotros les decíamos, que ya llevamos años haciendo esto. La conclusión, ellos me tienen que decir qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué se les dificultó y cuál es la opinión de esta estrategia. De verdad que hemos sacado comentarios súper enriquecedores, maestro. Y lo actitudinal lo entrega a tiempo, el lenguaje es claro, utiliza términos adecuados, maneja un lenguaje técnico. Esto es un modelo, pero los modelos, como les decimos desde el principio, pueden variar. Me puede pedir la DEMS un formato si nosotros en el cuadro de análisis que realicemos tengo todos los elementos que tiene una secuencia didáctica. Cuando me pidan, es que mete aquí las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ahí está la de la secuencia. Aquí me vas a poner material didáctico, bien. Aquí me vas a poner cómo vas, ya lo vimos que lo mostramos cómo se evalúa. Y una secuencia, cuando tenemos los elementos básicos, pues no importa el formato en que me lo piden, te va a llenar sin problema alguno. Ahora, maestros, un aspecto importante,
¿quién me determina qué tipo de evidencia es la que yo debo de entregar? Voy a abrir otra diapositiva. Vuelvo a compartir mi pantalla. El día de ayer, la clase pasada, nosotros estábamos checando si no mal recuerdo, la planeación de la maestra Lucía. Y les dije, déjenme poner y cambiar el color al verbo. Les dije ese día, lo cambié en lo color feo. Vamos a cambiarlo con un color. Aquí va a establecer, pero cuando yo voy bajando a mi verbo del rap, vean, él va a explicar. Si va a explicar, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran cómo evaluarían ese explicar. Regreso con ustedes. ¿Cómo evaluaríamos ese explicar? Y lo que queríamos llegar con esta pequeña dinámica era a que se den cuenta quién me dice qué voy a evaluar, quién me lo dice, ese verbo. Si ese verbo dice experimenta con soluciones salinas para obtener ¿qué voy a evaluar? Ese experimento, esa conclusión, el por qué llegaste a ese resultado. Si me dice que va a hacer un prototipo, ¿qué voy a evaluar? Ese prototipo. Y más adelante van a ver que vamos a ver si tocamos alguna de las metodologías activas para que vean cómo la podemos adaptar sin problema alguno. Entonces, la importancia para nosotros es de que sepamos, la evaluación puede ser por proceso. Puede ser por proceso, por resultado, según sea el método. Pero si nos vamos al precepto de Díaz Barriga, que en este momento la educación necesita ser evaluada por el proceso, más no el producto. ¿Por qué dice eso Díaz Barriga? Porque hacemos de cuenta, hago mi examen, resuelve la ecuación de cuadrática y el resultado era menos 3,6 era el resultado. Como no es el resultado, todo está mal. ¿Y el proceso? ¿En qué se equivocó el chavo? Por eso es lo que busca el doctor Díaz Barriga. Verifiquen ese proceso. Denle la calificación que gusten, retroinformen, pero verifiquen el proceso. Y les voy a presentar una diapositiva rapidísima. Esa es muy curiosa. Vean. Para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba. Subirán a ese árbol. ¿Le suena así como que medio familiar? Mi novia Mafalda. ¿No sientes nervios del examen? ¿Y cómo se pone la Mafalda? El que no haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito. ¿Qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Y eso es lo que a veces sucede. Creo que aquí son muchos factores, maestros. Creo que esto es, aparte de ser multifactorial, hay elementos que dentro del salón de clase no nos permiten llevar a cabo
lo que nosotros queremos. Si en cambio, vuelvo al precepto, nosotros somos diseñadores de actividades de aprendizaje que sean significativas en los alumnos. ¿Cuántas veces no las han cambiado en el último segundo? ¿Cuántos maestros, estoy seguro que aquí hay la gran mayoría, cuántos maestros hicieron su examen escrito y se dieron cuenta que del 100%, el 80% reprobaron? ¿Qué decisión tomaron? Volver a hacer el examen y nivelar ese conocimiento que quedó por ahí perdido. Esa es la ética. Eso es lo importante de ser un verdadero docente. Preocuparnos en que lo que hacemos va a ser significativo en el aspecto en que el alumno tiene que aprender, y si lo aprende me lo va a demostrar. Por eso muchas veces decimos el alumno, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Otra doy la palabra a la maestra Yolanda. Lo hemos escuchado del alumno muchas veces. ¿Y cuánto saqué, profe? ¿Y me puede decir mi calificación? Oye, mijo, ¿te preocupas en el número? Te doy un número, 8, ya, adiós. ¿O te preocupa haber aprendido? Si aprendiste, por añadidura, vas a obtener tu calificación. Si no aprendiste, obvio. Y la quiero cerrar con esta reflexión. Perrenot por ahí afirma que el docente no llega a las aulas por casualidad, llega por causalidad. Teníamos que haber llegado a las aulas, ya estaba predestinado. Y analícense, de verdad. ¿Dónde estaba? Yo les voy a decir lo personal. Yo estudié ingeniería eléctrica, trabajé muchísimo, 30 años en la construcción. Tuve la fortuna de salir a Guatemala a electrificar con una compañía, bla, 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 bla. El destino me trajo a dar clase al Politécnico, regresar a mi aula, a mi alma mater. Y igual, cuando me dijeron, ¿hay para dar clase? Ay, ¿de verdad? O sea, voy a dar clases. Y hoy les puedo decir, no me veo sin dar clases.